sobremanera en el caso de los planteamientos de Lacan, que ya vemos que entran al campo de los feminismos desde esta teoría del sujeto. Entonces, esta teoría del sujeto va a ser muy importante porque previo a este conflicto o a esta ruptura epistemológica de los años 70 en el marco de las ciencias sociales, había toda una serie de planteamientos sobre la persona, sobre el sujeto en el campo precisamente de la teoría. Por ejemplo, una visión racionalista del sujeto, o una visión metafísica del sujeto desde Kant, o una visión del sujeto como un ser autoconsciente, o el sujeto solamente como un epifenómeno, ¿no? El sujeto solamente como una serie de datos biológicos, ¿no? El sujeto como una especie de robot o una especie de máquina, el sujeto, en fin, había diferentes teorías del sujeto, o había teorías sin sujeto, por ejemplo, teorías ambientalistas o teorías metafísicas, ¿no? Entonces, a partir de los años 80 empieza a haber todo este cuestionamiento sobre el sujeto. ¿Qué es eso que es el sujeto? ¿Cuál es la relación entre el sujeto y el objeto? ¿Cómo se redefine desde estas perspectivas postestructuralistas, lingüísticas, el concepto de sujeto y el concepto de objeto? Y entonces, a partir de este momento empiezan los diferentes planteamientos con respecto a las teorías feministas sobre la pregunta: ¿quién es el sujeto del feminismo? Esa es la pregunta. ¿Cómo ha definido la biología, las ciencias del comportamiento, la literatura, la lingüística, la antropología, cómo ha definido a este sujeto? La gran aportación de Lacan va a ser precisamente esta teoría del sujeto, que les va a permitir a las feministas replantear precisamente el sujeto del feminismo. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué es importante una teoría del sujeto en el feminismo? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Porque la construcción, no sé, digo lo que tú creas. la construcción de las mujeres sobre lo femenino desde que es como concebida como mujer, de todo lo que se le empieza como a depositar en esa expectativa de lo que debe ser y de todo lo con lo que ella se identifica. De hecho, estás utilizando una teoría del sujeto para dar cuenta sobre la teoría del sujeto. Cuando hablas de construcción, esto ya viene de acá. Antes, ¿no? El sujeto no era construido, el sujeto no era constituido, el sujeto nacía, era un dato objetivo que te daba la realidad, que era posible, ¿no?, inyectar, que era posible descuartizar un poco toda la crítica que plantea Michel Foucault con respecto a las instituciones médicas y psiquiátricas, ¿no? Como hereditario, ¿no? Exactamente. La forma de percibir era algo así ya biológico. Exactamente. Entonces, tiene que ser una nueva teoría del sujeto. No podíamos permanecer con un dato dado, con un dato ya constituido hegemónicamente por una ideología patriarcal que suponía el sujeto femenino como un dato biológico determinado biológicamente a estar subordinado, ¿no? Entonces viene una subversión del sujeto. Esta subversión del sujeto viene a replantear, a cambiar los márgenes, ¿no?, sobre los cuales se reflexiona con respecto al sujeto. Cuando aparece Lacan con su teoría del sujeto, Lacan compite con otros teóricos del sujeto. Lacan compite con Habermas con respecto a la teoría del sujeto.
su teoría de la comunidad ideal de comunicación, ¿no? En Habermas. Hay una teoría del sujeto en Habermas, muy distinta a los planteamientos de Lacan. Lacan compite con Michel Foucault. Hay otra teoría del sujeto en Foucault. De hecho, muchas feministas van a retomar la teoría del sujeto de Foucault. Esto es, nos encontramos con que en ese momento la teoría del sujeto permite cuestionar, permite articular discursos que subvierten la epistemología y los discursos políticos e ideológicos del momento. Esto es, la teoría del sujeto, desde este punto de vista, desde el punto de vista intelectual, subvierte los conocimientos ya adquiridos. La teoría del sujeto permite cuestionar los saberes que circulan en ese momento. Cuestionan los saberes que circulan en ese momento porque dicen, esos saberes no son objetivos y desinteresados y no dan cuenta de la realidad tal cual es, porque no existe una realidad tal cual es, sino que esta realidad tal cual es se da a partir de convenciones, de discursos, de prácticas, de domesticaciones, de normativizaciones, de naturalizaciones del sujeto, del objeto y del ambiente. Hay un cuestionamiento de estos supuestos saberes que se dan en el marco de las ciencias sociales y en el marco también de la ciencia.